Capítulo 1 del primer llanto. Nadie en el pueblo olvidará aquella misa. El templo estaba lleno. Las campanas habían sonado con una solemnidad extraña. Y sin embargo, todo parecía normal hasta que ocurrió. Yo estaba allí, de pie entre los fieles, cuando el silencio se quebró con un sonido húmedo. Un goteo lento que no venía del techo ni de las velas. Todos giramos la cabeza al mismo tiempo. El altar, el corazón de la iglesia, estaba llorando. De las hendiduras en la piedra sagrada comenzaron a deslizarse lágrimas negras, densas como aceite quemado. Caían sobre el mantel blanco y lo manchaban con un color oscuro, como si la pureza estuviera siendo devorada por algo antiguo y maligno. Los murmullos llenaron el aire. Algunos se arrodillaron convencidos de que era un milagro. Otros retrocedieron aterrados. Yo, sin embargo, sentí una punzada en el pecho, como si aquellas lágrimas no fueran para ser contempladas, sino advertidas. El padre Miguel, sacerdote del pueblo, se quedó petrificado frente al altar. Su rostro palideció al instante, como si hubiera reconocido lo que nosotros no podíamos comprender. Él intentó continuar con la misa, balbuceando oraciones, pero su voz temblaba demasiado. Y entonces, sucedió algo peor. Una anciana que estaba en primera fila comenzó a gritar. Señalaba las lágrimas negras con un dedo tembloroso, diciendo que veía rostros atrapados en ellas, como si las almas de los condenados estuvieran goteando desde la piedra. Nadie quiso mirarla de cerca, pero yo lo hice. Y juro que, por un instante, creí distinguir unos ojos suplicando desde dentro del líquido. El aire se volvió espeso. Las velas chisporrotearon como si estuvieran a punto de apagarse. Y un olor metálico, parecido a sangre oxidada, inundó el templo. Los fieles empezaron a salir apresuradamente, empujándose unos a otros. Sin embargo, yo no podía moverme. Algo en esas lágrimas me retenía. El padre Miguel intentó limpiar el altar con un paño, pero la tela se deshizo en sus manos, corroída como si hubiera tocado ácido. Su mirada se cruzó con la mía, y en esos ojos cansados vi el peso de un secreto. Él sabía de dónde provenía ese llanto. Las campanas volvieron a sonar por sí solas, sin que nadie las tocara. Eran tañidos graves, como si anunciaran un entierro. La anciana se desmayó. Los niños lloraban, y las lágrimas negras seguían cayendo, más rápidas, más densas, como si el altar llevara siglos guardando un dolor que por fin había decidido soltar. Salí del templo con el corazón golpeando mi pecho. Detrás de mí, las puertas se cerraron con un estruendo que no provenía de manos humanas. Y en ese instante supe que no habíamos presenciado un milagro, sino una condena. Lo que nadie imaginaba es que esa primera lágrima era solo el comienzo. Capítulo 2. El sacerdote sin fe. Aquella noche, el padre Miguel no durmió. Yo lo sé porque lo vi vagar solo por la iglesia, murmurando palabras que no parecían oraciones, sino excusas. Su sotana estaba manchada por las lágrimas negras que había intentado limpiar en vano, y sus manos temblaban como las de un hombre que carga con un peso demasiado grande. Me escondí en la penumbra, detrás de los bancos, observando. El templo estaba vacío, pero el altar seguía goteando lentamente. Cada lágrima golpeaba la piedra con un eco hueco, como un reloj que marcara una cuenta regresiva hacia algo inevitable. El padre se arrodilló frente al altar y susurró. Perdóname, yo lo intenté, pero no puedo más. Sus palabras se quebraban, y en su voz no había fe, solo miedo. Entonces comprendí lo impensable. Aquel hombre, guía espiritual de todo el pueblo, ya no creía en Dios. Se levantó bruscamente, golpeó el atril con el puño y gritó. Si eres tú quien llora, entonces dime por qué. ¿Por qué me dejaste cargar con este secreto solo? El eco de su grito se multiplicó por las paredes de piedra, y por un instante pensé que la iglesia entera lo escuchaba. Después, un silencio espeso lo envolvió todo. De pronto, el padre sacó una llave de su bolsillo. Caminó hacia una trampilla oculta detrás del altar, que yo jamás había visto. La abrió con manos temblorosas y bajó por unas escaleras estrechas. Dudé unos segundos, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Lo seguí en silencio. El aire era frío y húmedo, impregnado de un olor a tierra vieja y a cera extinguida. La escalera descendía hacia una cripta olvidada. En el centro, bajo una tenue luz de candela, había un cofre de hierro oxidado, cubierto de símbolos grabados que no eran cruces ni salmos, sino signos que parecían maldiciones. El padre Miguel se arrodilló frente al cofre, llorando como un niño. Prometí guardarte, susurró. Prometí que nadie sabría lo que hicimos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lo que hicimos. ¿Quiénes? ¿Qué estaba encerrado allí? Las lágrimas negras comenzaron a gotear también desde el techo de la cripta, cayendo justo encima del cofre.
El metal chisporroteó como si esas gotas intentaran abrirlo. Miguel retrocedió aterrado. Y por primera vez escuché claramente un susurro emergiendo del interior del cofre, un murmullo ronco, casi inhumano, que repetía el nombre del sacerdote. Miguel. Él cayó de rodillas. Se cubrió los oídos y gritó que no, que había jurado silencio. Pero la voz insistía, cada vez más clara, como si supiera que yo también estaba allí, escondido entre las sombras. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. La voz ya no decía solo su nombre, ahora decía el mío. Capítulo 3. El secreto en la piedra. Desde aquella noche en la cripta, el susurro de mi nombre no me dejaba en paz. Lo escuchaba incluso cuando estaba solo, en el silencio de mi habitación. Era como si la voz que emergía del cofre se hubiera pegado a mi piel. No podía hablarlo con nadie. El pueblo entero murmuraba sobre el altar, sobre las lágrimas negras que no cesaban de brotar. Algunos decían que era un castigo divino, otros que se trataba de una señal del fin de los tiempos. Pero nadie sabía lo que yo había visto bajo el altar, ni el secreto que el padre Miguel ocultaba. Al tercer día, me atreví a regresar a la iglesia. Quería comprobar si lo que había vivido no era fruto de un delirio. El templo estaba vacío, con las puertas apenas entreabiertas. La luz del mediodía se filtraba tímida entre los vitrales, pero el altar seguía llorando, lento y constante, como si la piedra misma respirara. Me acerqué con cautela. El mantel estaba manchado, y en una de las esquinas, el padre Miguel había arrancado parte de la tela, como si quisiera ocultar algo. Fue entonces cuando lo vi, bajo la capa de yeso agrietado. Aparecía un relieve tallado en la piedra. Me incliné, limpiando con mis dedos el polvo y la humedad. Poco a poco emergieron letras extrañas, latinas, torcidas como cicatrices antiguas. Reconocí algunas palabras: sacrificium, sanguis, damnatio. Sacrificio, sangre, condena. El altar, el mismo lugar donde se ofrecía el cuerpo de Cristo, había sido construido sobre un mensaje de condenación. De repente, escuché un crujido detrás de mí. Me giré y vi a Sor Clara, una de las monjas más jóvenes del convento. Sus ojos estaban abiertos como platos. Había visto lo mismo que yo. No deberías tocar eso, me dijo con un hilo de voz. No está escrito para los vivos. Quise preguntarle qué sabía, pero en lugar de responder, ella se arrodilló frente a las inscripciones y comenzó a rezar en latín. Sus labios temblaban, su rostro estaba empapado en sudor, y cada palabra parecía arrancarle la vida. ¿Qué significa todo esto?, insistí, tomándola de los hombros. Ella me miró con un terror que jamás olvidaré. Este altar no fue levantado para adorar a Dios, susurró. Fue construido para encerrar algo. Antes de que pudiera preguntarle más, una lágrima negra cayó directamente sobre las letras talladas. La piedra chisporroteó y, como si respondiera a la gota, las inscripciones comenzaron a expandirse, revelando nuevas frases que no estaban allí antes. Una línea apareció con nitidez escalofriante. El llanto cesará cuando el último inocente se ofrezca. El aire se volvió helado. Sor Clara se persignó, pero su voz se quebró. Y en ese instante, las campanas de la torre comenzaron a sonar solas, anunciando algo que nadie había convocado. Yo lo entendí tarde, no era un llamado a misa. Era un aviso de que el altar había despertado del todo. Capítulo 4. Los fieles que desaparecen. El primer desaparecido fue don Esteban, el sacristán. Lo encontraron por última vez encendiendo las velas antes del amanecer. Nadie volvió a verlo. La puerta del templo estaba cerrada por dentro, y sin embargo, su sotana quedó doblada sobre el banco, como si se la hubiera quitado con calma, y luego se hubiera desvanecido en el aire. El pueblo entero murmuraba, culpando a las lágrimas negras. Y no tardó en confirmarse, la misma noche en que Esteban se perdió. El altar lloró una gota más espesa que todas las anteriores. Yo lo vi con mis propios ojos. Caía lentamente, pesada, hasta golpear la piedra y dejar un eco hueco que retumbó en mi pecho. Fue entonces cuando comprendí, cada lágrima equivalía a una vida. Al día siguiente, fue Marta, la panadera. Luego, un niño de apenas 8 años. Cada desaparición coincidía con una lágrima nueva. Y mientras el altar seguía llorando, el pueblo comenzaba a vaciarse. El padre Miguel intentaba calmar a los fieles, pero su voz ya no tenía fuerza. Se le notaba consumido, como si cada nombre perdido le arrancara un pedazo del alma. Yo recordaba sus palabras en la cripta. Aquella confesión entre sollozos: prometí guardarte. Ahora entendía, él había sabido desde el principio que el altar se alimentaba de nosotros. Una noche, las campanas sonaron de nuevo por sí solas. Los pocos que quedábamos corrimos al templo. Allí estaba Sor Clara, de rodillas frente al altar,
con los ojos en blanco y la boca murmurando en latín, como si alguien hablara a través de ella. Sanguis, sacrificium, lumen extinguitur, repetía sin descanso. El padre Miguel la sacudió con desesperación, pero ella seguía rígida, poseída por aquellas palabras. Y entonces lo vi claro, las lágrimas no caían al azar. Cada una goteaba con un ritmo preciso, como un reloj marcando a quién le llegaría el turno. De pronto, el aire se heló. Una lágrima se desprendió del altar y cayó con un estrépito sobre el suelo. Todos la seguimos con la mirada, hasta que escuchamos un grito afuera. En la plaza, corrimos y vimos a una joven madre llorando. Su hijo pequeño había desaparecido de sus brazos como si nunca hubiera existido. El padre Miguel cayó de rodillas, susurrando: «Ya empezó, no podremos detenerlo». Yo quise levantarlo, exigirle respuestas. Pero entonces algo imposible ocurrió, la sombra del altar se alargó por el suelo del templo y, como una mancha viva, comenzó a extenderse hacia nosotros. Me quedé paralizado. Comprendí que no solo lloraba, estaba cazando. Capítulo 5. La confesión prohibida. La iglesia estaba casi vacía. El miedo había hecho que muchos huyeran del pueblo. Y los pocos que quedaban solo entraban para rezar a escondidas, temiendo más al altar que al infierno mismo. Fue en ese silencio sofocado cuando ocurrió la confesión. Una mujer, cubierta con un velo negro, se arrodilló en el confesionario. Yo estaba cerca, escondido entre las sombras, porque desde hacía días sospechaba que algo terrible se revelaría en aquellas paredes. Su voz era apenas un susurro. «Padre, escucho al altar por las noches». El padre Miguel se quedó helado. «¿Qué dices? ¿Hija mía?» «Me llama». Ella temblaba. «Dice mi nombre, y el de otros. Susurra quién será el siguiente en desaparecer. Y lo peor, es que nunca se equivoca». El silencio que siguió fue insoportable. Yo contuve la respiración, sintiendo que aquella voz invisible podía escucharme también. La mujer siguió hablando, desesperada. «Anoche lo oí de nuevo. Dijo el nombre de mi hijo, mi hijo». «Padre». Miguel salió del confesionario, lívido, sudando frío. Tomó a la mujer de los hombros y le rogó que no lo repitiera jamás. «Si lo dices en voz alta, le das más fuerza», murmuró. «Cae. Por tu alma». Pero era tarde. El eco de su confesión pareció despertar algo en el templo. Las velas se apagaron todas a la vez, y de la nada resonó un murmullo profundo, como un coro de lamentos subterráneos. El altar comenzó a llorar de nuevo. Pero esta vez las lágrimas no cayeron hacia abajo, sino que se suspendieron en el aire, flotando como gotas negras atrapadas en la penumbra. Y entonces, una de esas gotas se movió lentamente hasta posarse sobre el velo de la mujer. Ella gritó y trató de arrancárselo, pero la tela se deshizo en ceniza. Su piel quedó marcada con un símbolo oscuro, como si una mano invisible la hubiera sellado. El padre Miguel se arrodilló y rezó en voz alta, pero sus palabras eran ahogadas por un murmullo cada vez más claro que se extendía por todo el templo. Era el altar, hablando. «Y lo que dijo heló mi sangre. Uno de ustedes no saldrá vivo de esta iglesia». La mujer cayó desmayada en brazos del sacerdote. Yo, aterrado, miré hacia el altar y creí ver un rostro formarse en las lágrimas suspendidas, un rostro que parecía sonreír. En ese instante, escuchamos un golpe seco en la puerta principal del templo, como si alguien, o algo, hubiera cerrado con llave desde fuera. Estábamos atrapados. Capítulo 6. El retrato del santo roto. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con un nuevo rumor: el retrato de San Miguel, protector del templo, se había agrietado durante la noche. Fui de los primeros en entrar. El aire olía a humedad y a hierro oxidado, como si las lágrimas negras hubieran impregnado cada rincón. Allí estaba el cuadro, colgado sobre el altar, aún rodeado de velas apagadas. La pintura, que siempre mostraba al arcángel victorioso con su espada levantada, tenía ahora una grieta profunda que le atravesaba el rostro. Me acerqué con cautela. Las fisuras no eran simples rajaduras, parecían heridas abiertas, como carne partida. Desde ellas, un líquido oscuro se filtraba lentamente, igual que las lágrimas del altar. El padre Miguel llegó poco después, pálido como un muerto. Al ver el retrato, dejó caer el rosario que llevaba en las manos. «No, no otra vez». «¿Qué significa esto, padre?», le pregunté, temblando. Él no respondió. En cambio, tomó una vela y la alzó frente a la pintura. Entonces ocurrió lo imposible: bajo la capa de óleo resquebrajado se reveló otro rostro, uno oculto durante siglos. No era el semblante de un santo. Era un rostro retorcido, con ojos vacíos y una sonrisa cruel, pintado con tal realismo que parecía observarnos. Sor Clara entró en ese instante y, al ver la imagen, gritó con horror:
Se persignó repetidas veces, murmurando: «Ese no es San Miguel, es el condenado». El padre Miguel intentó cubrir el cuadro con un paño, pero el lienzo pareció resistirse. La tela se desgarró sola, como si una fuerza invisible quisiera que viéramos aquel rostro prohibido. Entonces, las campanas de la torre repicaron de nuevo sin manos humanas. Con cada tañido, la grieta del retrato se abría más, hasta que parte del óleo se desprendió y cayó al suelo, revelando aún más detalles de la figura oculta, no un ángel, sino un hombre encadenado, arrodillado bajo la espada, no derrotado, sino venerado en secreto. El pueblo que se había reunido en la puerta retrocedió aterrado. Una mujer gritó que nos habíamos estado arrodillando no ante Dios, sino ante un impostor. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Las lágrimas negras del altar comenzaron a caer con más fuerza, como si celebraran el descubrimiento. El padre Miguel, con la voz rota, pronunció lo que nadie quería oír: «Este altar no fue consagrado al cielo, sino al infierno disfrazado». En ese momento, un crujido resonó por toda la iglesia. El retrato se partió en dos y cayó al suelo. Pero antes de romperse por completo, la boca pintada del condenado pareció moverse y susurrar algo. Un murmullo helado recorrió las bancas. La misa aún no ha terminado. Capítulo 7. La misa de medianoche. Las campanas sonaron a medianoche, aunque nadie las había tocado. El eco retumbó en todo el pueblo, despertando a los pocos que aún se atrevían a dormir. Yo mismo salté de la cama con el corazón en un puño, convencido de que aquello era un llamado que no podíamos ignorar. Al llegar a la iglesia, descubrí que no era el único. Decenas de fieles se habían reunido, algunos temblando, otros rezando en voz baja. Las puertas del templo estaban abiertas de par en par, y dentro, el altar brillaba con un resplandor oscuro, como si lo iluminara una luz que no provenía de las velas. El padre Miguel apareció, con el rostro desencajado. Llevaba la sotana desordenada, como si hubiese corrido hasta allí sin pensarlo. «No entren», nos advirtió, con una voz que parecía más un ruego que una orden. «Esta misa no es para nosotros». Pero ya era tarde. El altar comenzó a vibrar, emitiendo un zumbido profundo, como un lamento metálico. Las lágrimas negras caían más rápido, formando un charco que parecía moverse con vida propia. Entonces, Sor Clara se adelantó. Tenía los ojos enrojecidos, como si llevara horas llorando, y sus labios murmuraban en latín. Se colocó frente al altar y levantó los brazos como una sacerdotisa antigua. «Ha llegado la hora», dijo con una voz que no era la suya. El padre Miguel intentó detenerla, pero una fuerza invisible lo lanzó contra los bancos. Yo corrí hacia él, pero sentí la misma presión en el aire, como si las paredes del templo respiraran. Las campanas volvieron a sonar, cada tañido más grave que el anterior, hasta que el techo entero vibraba. Y entonces ocurrió: el mantel del altar se desgarró solo, y de la piedra emergieron grietas luminosas. No era luz santa, era un resplandor rojo, ardiente, como el de un corazón palpitando bajo tierra. Los fieles comenzaron a gritar, algunos huyendo hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe, sellándonos adentro. Sor Clara levantó la voz: «El sacrificio ha comenzado». El charco de lágrimas negras se agitó como un mar embravecido, y en su superficie aparecieron rostros retorcidos, los mismos de aquellos que habían desaparecido. Extendían sus bocas abiertas, gimiendo sin sonido, atrapados en aquella oscuridad líquida. El padre Miguel, sangrando en la frente, se arrastró hasta el altar y gritó: «No, prometí que nunca volvería». Pero nadie lo escuchaba ya. La misa había empezado, y no la dirigía un hombre, sino el propio altar. El suelo tembló, una de las grietas del altar se abrió aún más, y de su interior surgió una mano oscura, huesuda, goteando aquel líquido negro. Una mano que no debía pertenecer a este mundo. Los fieles cayeron de rodillas, algunos rezando, otros paralizados por el terror. Yo apenas podía respirar, mientras entendía lo inevitable. Lo que lloraba en el altar estaba a punto de liberarse, y con un rugido que no era humano. La voz volvió a llenar la iglesia. «La medianoche es mía». Capítulo 8. El niño que oyó a Dios gritar. El amanecer no trajo paz. Después de aquella misa maldita, el pueblo estaba al borde del colapso. Algunos juraban haber visto una mano salir del altar. Otros negaban con histeria, convencidos de que había sido una pesadilla colectiva. Pero todos coincidían en lo mismo: el altar lloraba más que nunca. Esa mañana, entre los susurros y el miedo, apareció un niño huérfano que vivía en el convento, llamado Tomás. Tenía apenas 10 años, pero sus ojos parecían haber envejecido de golpe. Caminó hasta la plaza, descalzo, con la piel cubierta de ceniza,
y declaró en voz alta lo que nadie se atrevía a decir. Anoche escuché a Dios llorar. El pueblo se quedó helado. Nadie respiraba. El niño levantó la mirada hacia nosotros y añadió, con un tono que no era suyo. Pero no era la voz de Dios, era la de un prisionero. El padre Miguel corrió hacia él. Lo tomó de los hombros y trató de hacerlo callar. Pero Tomás continuó hablando. Como en trance. Decía que lleva siglos atrapado, que sus lágrimas son cadenas, que alguien tiene que abrirle la puerta. Las monjas comenzaron a rezar en coro, desesperadas, intentando romper aquella especie de posesión. Pero Tomás se sacudió, y con una fuerza que no parecía humana, gritó tan fuerte que los vitrales vibraron. No recéis. Él no quiere oraciones. Quiere libertad. El eco de su grito resonó en todo el templo, y por un instante se escuchó otra voz mezclada con la suya, más grave, más antigua, como si hablara a través de él. Una voz que me desgarró el alma porque sonaba demasiado cercana. El niño cayó de rodillas, Exhausto. sangre le corría por la nariz, y sus ojos se tornaron blancos como si hubiese mirado algo que ningún mortal debería ver. El padre Miguel lo abrazó, llorando, mientras murmuraba, ya lo ha tocado, ya lo ha elegido. Yo di un paso hacia atrás, horrorizado. ¿Elegido para qué? En ese momento, el altar crujió con un gemido profundo. Una de las grietas se abrió más, dejando escapar un vapor oscuro que olía a hierro y a carne quemada. Y entre el murmullo del aire, escuchamos claramente un lamento desgarrador. No era el grito de un santo, ni de un ángel. Era un grito de odio y de hambre. Las campanas repicaron solas de nuevo. Y el niño, aún temblando en los brazos del sacerdote, abrió la boca una vez más. Su voz era apenas un susurro. Pero todos lo escuchamos. Dice que la próxima hostia no será pan, será carne. Capítulo 9. La hostia ennegrecida. El domingo siguiente, pese al terror que dominaba al pueblo, algunos fieles se reunieron para la misa. La costumbre, la desesperación o la simple esperanza los llevó hasta la iglesia. El padre Miguel intentó disuadirlos, pero ellos insistieron, si no rezamos, estamos perdidos. Yo estaba allí, escondido entre los últimos bancos, observando cómo el sacerdote temblaba al preparar el altar. Las lágrimas negras seguían cayendo, lentas y constantes, manchando la piedra y el mantel. Nadie decía nada, pero todos lo miraban con miedo. Llegó el momento de la consagración. El padre Miguel levantó la patena con las hostias, murmurando las palabras sagradas. Sus manos sudaban, y la voz se le quebraba. Cuando colocó la primera hostia sobre el corporal, ocurrió lo impensable. La hostia comenzó a ennegrecerse lentamente, como si el carbón la consumiera desde dentro. El blanco puro se volvió gris, luego negro, hasta desprender un humo fino que olía a carne quemada. Un murmullo de horror recorrió a los fieles. Una mujer gritó que aquello era obra del demonio, y otros retrocedieron hacia la puerta. Pero no podían salir, la entrada se cerró de golpe. Igual que en la misa de medianoche, el padre Miguel, desesperado, intentó esconder la hostia, pero ya era tarde. Las demás en la patena empezaron a ennegrecer también, una por una, como si todas estuvieran infectadas por la misma condena. El cáliz vibró en sus manos, y el vino se tornó oscuro, espeso, idéntico a las lágrimas del altar. Sor Clara, de pie junto a él, comenzó a llorar, murmurando, no es pan, es carne, no es vino, es sangre condenada. Entonces, el altar respondió. Un crujido resonó desde sus entrañas, y las grietas brillaron de rojo ardiente. El charco de lágrimas en el suelo se agitó, proyectando reflejos en las paredes como si fueran sombras danzantes. Los fieles, aterrados, cayeron de rodillas. Pero lo más espantoso fue lo que vino después. Algunos, dominados por una fuerza invisible, comenzaron a arrastrarse hacia el altar, como si la hostia ennegrecida los atrajera. Sus ojos estaban vidriosos, su respiración agitada, y en sus labios se dibujaba una sonrisa macabra. El padre Miguel los intentó detener, gritando, no la toquen, no la coman. Pero una anciana tomó la hostia negra entre sus manos y la llevó a la boca antes de que alguien pudiera impedirlo. Un segundo después, lanzó un alarido inhumano. Su piel se agrietó, y de sus ojos brotó el mismo líquido negro. Cayó al suelo convulsionando, mientras los demás retrocedían, horrorizados. El altar se estremeció de nuevo, y la voz resonó en toda la iglesia. Profunda, burlona, implacable. La comunión ha comenzado. Capítulo 10. Los pecados revelados. La iglesia estaba en silencio después del horror de la hostia ennegrecida. El cuerpo de la anciana aún yacía en el suelo, rígido, con los ojos vacíos y negros como carbón. Nadie se atrevía a acercarse.
El padre Miguel lloraba en silencio. Y Sor Clara rezaba con la voz rota, como si cada palabra fuera un hilo que estuviera a punto de cortarse. Yo me mantenía oculto en las sombras, pero sentía que algo nuevo comenzaba. El altar no lloraba como antes. Ahora las gotas caían con lentitud ritual, cada una más pesada, más espesa, como si quisiera mostrarnos algo. Me acerqué, atraído por una fuerza imposible de resistir. Y entonces lo vi, en el charco de lágrimas negras del suelo. Había un reflejo que no era mío. Al principio creí que era un error de la luz, pero pronto entendí lo que estaba viendo. Era mi propio rostro, deformado, con la marca de un pecado que creía enterrado. Retrocedí aterrado, pero el reflejo me siguió, como si el líquido me espiara desde abajo. Los demás comenzaron a gritar, uno por uno. Los fieles veían lo mismo. Un hombre respetado en el pueblo vio reflejada la cara de una mujer que no era su esposa, y cayó de rodillas suplicando perdón. Una madre vio la imagen de su propio hijo ahogándose en el río que nunca intentó salvar. Y Sor Clara, ella se cubrió los ojos con las manos, gritando que no podía soportarlo. Las lágrimas negras revelaban los pecados ocultos, las verdades que cada uno había intentado sepultar. Nadie escapaba. El padre Miguel se acercó tambaleando, mirando su propio reflejo en el altar. Sus labios temblaban, y sus ojos se llenaron de un terror indescriptible. No escuché lo que vio, pero su grito fue tan desgarrador que heló la sangre de todos. Cayó al suelo, murmurando, no, no otra vez. El líquido se agitaba como un espejo vivo, devorando los secretos de cada alma. Y entonces ocurrió lo peor, los reflejos comenzaron a moverse por sí mismos, independientes, sonriendo con malicia mientras los originales lloraban de miedo. Uno de esos reflejos extendió una mano desde el charco, emergiendo como si quisiera salir al mundo. Una mano hecha de sombra líquida, que se aferró al tobillo de un joven arrodillado. El chico gritó, pero fue arrastrado hacia abajo. En un instante, su cuerpo desapareció en el charco, tragado por su propio pecado. El altar tembló y la voz volvió a resonar. Burlona, implacable, he aquí la verdad que tanto ocultáis. Los fieles corrían hacia la puerta, golpeándola con desesperación, pero seguía cerrada como sellada por una maldición. Yo miraba el charco, paralizado, mientras mi reflejo, esa versión corrompida de mí, me sonreía desde el otro lado, y me susurraba mi propio nombre. Capítulo 11. El pacto olvidado. El pueblo entero estaba al borde de la locura, después de que los reflejos cobraran vida y uno de los jóvenes fuera tragado por el charco. Nadie volvió a entrar en la iglesia. Las campanas permanecían mudas, pero el altar seguía llorando en la oscuridad, como un corazón que no dejaba de palpitar. Esa noche, el padre Miguel me buscó en secreto. Tenía el rostro envejecido, la piel cenicienta, y en sus ojos brillaba la derrota de un hombre que ya no podía sostener su fe. Ven conmigo, me dijo. Ha llegado el momento de saber la verdad. Me llevó a la sacristía, donde escondía una llave de hierro oxidado. Con ella abrió un arcón cubierto de polvo. Dentro había un manuscrito amarillento, escrito en latín y castellano antiguo. El título rezaba, El pacto olvidado. Con manos temblorosas, me mostró los primeros párrafos. La iglesia, y el altar mismo, no habían sido construidos como símbolo de fe, sino como prisión. Según el documento, bajo las piedras reposaba el cuerpo de un hombre ejecutado siglos atrás, un hereje que había blasfemado contra la iglesia, pero cuya maldición fue tan poderosa que ni la hoguera pudo destruirlo. Juramos, dijo Miguel con la voz quebrada, juramos encadenar su alma bajo estas paredes. Los fundadores del convento sellaron el pacto con sangre, sangre de inocentes. Sentí un escalofrío. Todo encajaba, los susurros, las lágrimas negras, los reflejos condenados. El altar no lloraba por compasión, sino por rabia, porque su prisionero seguía vivo, atrapado, esperando ser liberado. Pasé las páginas, y cada una era peor que la anterior. Mientras las lágrimas fluyan, la prisión resiste. Si cesan, el hereje caminará otra vez. Otro pasaje revelaba algo aún más oscuro, para mantener las cadenas. Cada generación debe ofrecer un sacrificio que no conozca pecado. Un inocente, murmuré con la voz cortada. El padre Miguel asintió, y lágrimas reales rodaron por sus mejillas. Yo lo supe siempre. El pacto nunca se rompió, pero yo fallé. No quise continuar con el sacrificio. Y ahora el hereje exige lo que le fue negado. En ese momento, un estruendo sacudió la iglesia. Corrimos hacia la nave principal y lo vimos. El altar se había abierto un poco más, dejando escapar un resplandor rojizo como brasas vivas. El charco de lágrimas hervía, y una sombra se alzaba lentamente, proyectada en el techo. El padre Miguel cayó de rodillas,
sujetando el manuscrito contra su pecho. Perdóname, Señor, no hay salvación sin la última ofrenda. Y entonces, como si el propio infierno respondiera, la voz emergió de las grietas. Profunda, vibrante, burlona. Ya tengo al inocente. Capítulo 12. El llanto sin fin. La iglesia ya no era un lugar de oración. Aquella noche, el altar comenzó a llorar sin descanso, como si una presa se hubiera roto. Las lágrimas negras no caían en gotas, sino en torrentes, inundando el suelo, subiendo por los escalones, trepando por los bancos como un río maldito que quería tragárselo todo. Yo estaba allí, luchando por mantenerme de pie, con el agua oscura hasta la cintura. Olía a hierro, a ceniza y a carne podrida. Cada ola traía consigo susurros, lamentos de aquellos que habían desaparecido. Reconocía sus voces: Esteban, Marta, el niño, todos suplicando desde las profundidades líquidas. El padre Miguel se aferraba al manuscrito del pacto, empapado y casi ilegible. «No podemos detenerlo», gritó con desesperación. «El altar no quiere cadenas, quiere libertad». Sor Clara intentaba rezar en voz alta, pero cada palabra era ahogada por un coro de voces que se levantaba del agua, como si cientos de gargantas invisibles cantaran un salmo invertido. Su voz se quebró, y terminó hundida de rodillas, temblando. El agua negra subió hasta los vitrales, golpeando con fuerza las paredes como un mar embravecido. Vi cómo las estatuas de los santos se derrumbaban una por una, con los ojos manchados de lágrimas oscuras. La pintura del condenado, rota días atrás, flotaba en el agua, y su rostro parecía sonreírme desde la superficie. Yo nadaba entre gritos, buscando un escape, pero las puertas estaban selladas. Los vitrales estallaron, y en lugar de dejar entrar la luz de la luna, lo que entró fue más oscuridad, como si la noche misma quisiera devorar el templo. De pronto, el altar se estremeció con violencia. Las grietas se abrieron como heridas sangrantes, y del interior emergió un rugido que no era de este mundo. El agua negra se arremolinó en espiral, como si todo el mar líquido girara alrededor del altar. Y allí, en el centro, algo empezaba a levantarse. El padre Miguel, con los ojos enloquecidos, alzó la voz. «Deténganse. Si el inocente se sacrifica, el llanto cesará». Yo lo miré horrorizado. ¿El inocente era el niño Tomás? ¿O éramos todos nosotros, atrapados en esa condena? Antes de que pudiera responder, una columna de agua negra se alzó hasta el techo, y en su interior apareció una silueta encadenada, gigantesca, con ojos como brasas encendidas. Su grito desgarró el aire, un sonido tan brutal que me hizo sangrar los oídos. El mar de lágrimas nos empujó contra las paredes, ahogándonos. En medio del caos, el hereje atrapado bajo el altar abrió la boca y susurró una sola palabra que heló mi sangre: libertad. Capítulo 13. El último sacrificio. El agua negra casi nos había tragado por completo. El templo ya no era un lugar santo, sino una prisión inundada por lamentos. Entre las olas oscuras, las voces de los desaparecidos nos rodeaban, llamándonos por nombre, suplicando unirnos a ellos. El padre Miguel, empapado y con el manuscrito pegado al pecho, levantó la voz en medio del caos. «Solo un sacrificio puede detenerlo. Un inocente debe ser entregado». El nombre de Tomás, el huérfano, resonó en mi mente como un trueno. El niño estaba en un rincón del templo, abrazado a sí mismo, temblando, con los ojos en blanco como si ya supiera lo que le esperaba. «No», susurré, intentando avanzar contra la corriente oscura. «Debe haber otra forma». El padre Miguel se arrodilló en medio del agua, llorando con desesperación. «Lo intenté, lo juré, pero nunca pude hacerlo. Por eso el altar nunca dejó de llorar, por eso ahora exige lo que le fue negado». Sor Clara gritó entre lágrimas. «No podemos matar a un niño. Eso no es voluntad de Dios». Pero el altar respondió. Un rugido profundo sacudió las paredes, y las cadenas de la figura encadenada comenzaron a romperse una a una. Con cada eslabón que caía, el agua negra subía más, devorando los últimos resquicios de aire. El padre Miguel, con el rostro desfigurado por la culpa, se lanzó hacia Tomás. El niño gritó, y yo corrí detrás de ellos. Luchábamos contra la corriente, pero el sacerdote lo sostuvo entre sus brazos como si lo llevara al sacrificio. «Perdóname, hijo», clamó Miguel, con la voz rota. «Tú eres la llave». El altar brilló con un resplandor rojo, exigiendo la ofrenda. El charco bajo sus pies se abrió como una boca, esperando devorar la pureza que necesitaba. Yo alcancé al sacerdote y forcejeé con él, gritando que no lo hiciera. El niño lloraba, pidiendo ayuda, mientras la sombra encadenada se alzaba detrás de nosotros con ojos encendidos de hambre.
De repente, Miguel levantó un cuchillo ceremonial que había sacado de la sacristía. Lo sostuvo con manos temblorosas, apuntando al corazón del niño. El tiempo pareció detenerse. Las campanas repicaron solas con un tañido fúnebre. El altar temblaba. El agua nos cubría hasta el cuello. Y los gritos de las almas atrapadas se mezclaban con los nuestros. Y en ese instante, Tomás dejó de llorar. Lo miró directamente a los ojos y, con una calma escalofriante, dijo: «No tienes que hacerlo, padre, porque yo ya lo elegí». Un silencio sobrenatural cayó sobre la iglesia. El agua se detuvo un segundo, como si incluso el altar contuviera la respiración. Y en la oscuridad, una nueva lágrima negra cayó, más grande y pesada que todas las demás. Capítulo 14. La rebelión del altar. El grito de Tomás aún resonaba en mis oídos cuando el altar se partió en dos. No fue un simple crujido, fue como si la tierra misma se desgarrara desde las entrañas del templo. Las piedras temblaron. Los vitrales estallaron en 1000 pedazos. Y del corazón del altar surgió una oleada de sombra líquida que lo cubrió todo. De las grietas brotaron manos negras, alargadas, retorcidas, goteando aquel líquido espeso que ya no eran lágrimas, eran garras ansiosas, extendiéndose hacia los fieles que quedaban atrapados dentro. Una de esas manos alcanzó a un hombre que siempre había jurado ser devoto. Y en un segundo su reflejo pecador emergió desde el charco, arrastrándolo hacia abajo. El grito se cortó de golpe, reemplazado por un silencio sepulcral. «Se lleva a los mentirosos», gimió Sor Clara, cubriéndose el rostro. «El altar reclama las almas que nunca fueron puras». El padre Miguel sostenía todavía el cuchillo ceremonial, con los ojos vidriosos. Entre sollozos, gritaba: «No es castigo, es juicio. El altar juzga a cada uno de nosotros». Las manos se multiplicaban, reptando por las paredes, arrancando crucifijos, tumbando imágenes sagradas. Las estatuas de santos fueron derribadas y arrastradas al fondo del charco, como si la fe misma fuera devorada por la oscuridad. Yo intentaba escapar, pero las sombras me cercaban. Sentí una garra rozar mi tobillo. Al mirar hacia abajo, vi mi propio reflejo en el agua, con una sonrisa torcida, intentando jalarme hacia él. Con todas mis fuerzas logré soltarme, pero comprendí que el altar no se detendría hasta que cada mentira fuera arrancada. Tomás, en medio de la inundación oscura, permanecía extrañamente sereno. Sus ojos brillaban con un resplandor pálido, y su voz, aunque suave, retumbó por todo el templo. Él no quiere solo inocentes, quiere la verdad. Las campanas repicaron con un ritmo frenético, como si anunciaran el fin del mundo. Las paredes se resquebrajaron, dejando caer polvo y piedra. El altar, ya irreconocible, se alzó como una criatura viva, con decenas de manos extendidas y un rostro formado de sombras llorando eternamente. El padre Miguel, desesperado, levantó el cuchillo contra sí mismo. «Si es mi vida la que reclama, la entregaré», gritó. Pero antes de que pudiera hundir la hoja, una docena de manos negras lo atraparon y lo arrastraron hacia el altar. Sus gritos fueron absorbidos en la oscuridad, dejando tras de sí solo el eco de su condena. El suelo se abrió bajo nuestros pies. Yo intenté alcanzar a Tomás, pero él ya estaba rodeado por las sombras, iluminado apenas por aquel resplandor extraño en sus ojos. Y en ese instante lo entendí: no era víctima, era el elegido para algo mayor. Las campanas se callaron de golpe. El altar rugió una última vez y, con una voz que no era de este mundo, pronunció: «El sacrificio aún no ha terminado». Capítulo 15. El silencio después del llanto. Cuando abrí los ojos, el pueblo ya no existía. O al menos, no como antes. Las casas estaban vacías, las calles desiertas, y el aire impregnado con ese olor a hierro y ceniza que nunca se iba. Caminé entre las ruinas, con los pies hundiéndose en un barro oscuro, restos de las lágrimas que lo habían cubierto todo. La iglesia, en lo alto de la colina, seguía en pie, pero ya no lloraba. El altar, que había sido el corazón palpitante del terror, se mostraba seco, como una piedra muerta. Un silencio absoluto reinaba en su interior, tan profundo que me hacía doler los oídos. Pensé que todo había terminado, que el sacrificio de tantas almas había sellado de nuevo la prisión. Pero al acercarme al altar descubrí algo que me heló la sangre. Tomás estaba allí, de pie, con los ojos cerrados, como si durmiera. Su piel estaba pálida, casi traslúcida, y en su pecho brillaba una marca oscura en forma de lágrima. Lo llamé, pero no respondió. Entonces sus labios se movieron. Apenas un murmullo. El llanto no cesa, solo descansa. Retrocedí, incapaz de respirar. En ese instante comprendí la verdad: el sacrificio no había terminado.
Solo había cambiado de guardián. Tomás no fue devorado. Tomás se convirtió en el nuevo sello. El altar parecía dormido, pero en sus grietas aún quedaban restos de aquel líquido espeso, como sangre coagulada. Toqué la piedra con la punta de mis dedos, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sentí cientos de voces susurrando desde dentro, como si cada alma sacrificada permaneciera atrapada en su interior. De pronto, las campanas repicaron una última vez. Un tañido único, profundo, que retumbó por todo el valle. No había nadie para tocarlas. No había nadie para escucharlas. Solo yo. Me arrodillé, derrotado, entendiendo que el pueblo nunca volvería a ser el mismo. El silencio no era paz. El silencio era amenaza. El silencio era la respiración contenida de algo que esperaba su momento. Al salir del templo, volví la vista atrás. El altar seguía inmóvil, seco, callado, pero justo antes de cerrar la puerta, lo escuché. Una sola gota, cayendo sobre la piedra. Plop. La primera de muchas. Epílogo alternativo: el eco del llanto. Creí que había escapado. Dejé atrás el pueblo arrasado, con la iglesia seca como un cadáver de piedra. Caminé durante días por caminos polvorientos, convencido de que mientras me alejase de aquel altar maldito, podría olvidar. Pero el silencio me siguió, en cada aldea por la que pasaba, en cada taberna donde pedía pan y agua. Encontraba el mismo murmullo: las campanas han sonado de noche, aunque nadie subió a la torre. Oh, el crucifijo de la capilla amaneció cubierto de manchas negras. Al principio pensé que era paranoia, mi mente aún quebrada por lo vivido, pero pronto me di cuenta de que no era coincidencia. El llanto se había propagado como una enfermedad. Una noche, buscando refugio en un pequeño oratorio abandonado, encendí una vela, y allí, sobre un altar humilde de madera, lo vi. No eran lágrimas, pero sí marcas oscuras que descendían por la cruz, como rastros de tinta quemada, el mismo olor a hierro, la misma promesa de condena. Me arrodillé, vencido, y susurré: ¿hasta dónde vas a llegar? El aire se congeló, y entonces lo escuché, claro como aquella primera noche en mi pueblo, una gota cayendo. Plop. Pero no era una, sino muchas. Ecos de lágrimas en diferentes lugares, resonando al mismo tiempo, como si todos los altares del mundo hubieran comenzado a llorar juntos. Comprendí entonces que Tomás, el niño que había quedado marcado, no había sellado la condena, la había expandido. Él era el nuevo mensajero, la semilla de un llanto que no tenía fronteras. Me puse de pie, aterrado, mientras las campanas del oratorio comenzaron a repicar por sí solas. No era un tañido fúnebre, era un llamado, y ese llamado se repetía en la distancia, en las montañas, en los valles, en los pueblos cercanos. Un coro de bronce anunciando que el llanto negro ya no pertenecía a un solo altar. Al salir, miré el horizonte. En cada dirección, pequeñas luces parpadeaban en la oscuridad, como si otros templos ardieran con una fiebre oculta, y lo supe con certeza: lo que había comenzado en nuestro pueblo no era una maldición local, era un despertar global. El altar lloraba en todas partes, y pronto, no quedaría nadie para escucharlo.